Los acontecimientos se precipitan, no en el sentido inesperado, pero sí en sentido, para la mayoría de la gente, por no decir para casi todo, inédito. Y no es verdad, porque lo que está pasando en España sucede ya, como casi siempre desde la que comenzó la transición, sucede en Italia. Yo quiero continuar las reflexiones que comencé ayer, porque sabéis, todo el que me conoce, que a mí me aburre todo lo que es referente a información. Esa no es mi misión. Yo no tengo que informar. Cuando informo es siempre para criticar a los periódicos, bien sea porque no saben escribir bien en español y sus titulares son falsos, no son correctos en nuestro idioma, bien porque mienten y digo las mentiras, o bien por circunstancias exteriores a la política. A mí me aburre muchísimo tener que informar de los acontecimientos, porque yo, por supuesto, que eso lo hacen cuando aciertan, cuando no mienten, pues lo hacen los medios de comunicación. Y si mienten, procuro sí decir, cuidado, atención, que son mentiras. Pero no es mi misión informar, ni siquiera corregir las informaciones. Pero como esto no lo hace nadie, nadie corrige las informaciones erróneas, malintencionadas, pues yo lo hago porque no tengo más remedio, porque no puedo soportar la mentira, porque todo lo que no sea la verdad es imposible que conviva a mi lado, no puedo. De verdad quiero, me gusta, me atrae y disfruto con el pensamiento político. El pensamiento político es el que está siempre dispuesto a ver, examinar cualquier novedad de la política. Enseguida me repercute. Y hay una novedad muy importante. La partitocracia no es ninguna novedad. Lo que está pasando en España es lo que pasaba en Italia desde los años 50, desde que se inauguró, desde el año 47, que fue el referéndum, desde que se puso en marcha la partitocracia a la italiana, la del multipartidismo, pues pasa lo que está pasando hoy en España y en toda Europa. Ahí no ha habido noticia ninguna. Sí, la noticia fue de Gaulle, que dio un golpe de Estado contra la partitocracia de la Cuarta República y fundó la Quinta República sobre fundamentos sólidos, pero no se atrevió, como no era un experto político, aunque era un hombre culto y de mucho sentido común, hizo unas reformas fundamentales que distinguen ya a Francia de todo el resto de Europa, donde la han acercado muchísimo a la democracia, pero aún no entra dentro de ella, porque el presidente elegido por el pueblo, como es hoy Hollande, necesita el consentimiento de la Asamblea Nacional francesa para que sea justamente aprobada la investidura. Necesita que la Asamblea apruebe el programa de gobierno, lo cual anula la separación de poderes teórica que en principio existía al proceder el Ejecutivo y el Legislativo de elecciones separadas, directas del pueblo, no indirectas. Pues bien, la revolución dentro de Europa de Gaulle fue extraordinaria. Ha sido lo más importante después de la Guerra Mundial que ha sucedido en Europa, ha sido de Gaulle. Su reforma institucional, la fundación de la Quinta República, con todos los defectos que tiene, agravados con los sucesores que aprobaron la financiación estatal de los partidos, con lo cual, de hecho, han acercado Francia a las partitocracias restantes, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, España, Portugal, etcétera. Eso fue un error, por eso en Francia también, aunque mucho menos que en el resto de Europa, pero por eso en Francia también hay corrupción, porque hay financiación estatal y la separación de poderes no es total, como es en Estados Unidos. Bien, pues se está produciendo un hecho extraordinario que si se consuma, que yo creo que sí, que se va a consumar, también a consumir, porque se va a agotar ahí, pero se va a consumar en Italia la reforma de Mario Renzi, el presidente del gobierno, que la reforma es tan sencilla como la que está pidiendo en España desde hace tiempo, pues todos, PSOE, PP, todo el mundo lo pide, y ya sabéis cuál es, ¿no es verdad? Que el partido más votado sea el que gobierne. En España de momento es como una especie de pacto tácito entre los partidos. La partitocracia tácitamente acuerda que todos en todas partes respeten el partido más votado, aunque no tenga mayoría absoluta, y que gobierne sin mayoría absoluta. Pero en Italia ha dado Mario Renzi el paso definitivo, que va a aprobar sin necesidad de la Asamblea, hasta por un decreto ley, está ya aprobado, le han autorizado a varias cosas. Una de ellas es nada menos que el partido más votado no gobierne simplemente porque es el más votado, no, que como en Grecia, al partido italiano más votado, el Estado le regale así gratuitamente 30, 40, 50, 80, 100, 200, 300, 1000 votos más
porque el Estado le da la gana, le regala. Ha conseguido el 30%, no importa. ¿Qué necesita? El 51%. Pues el 21% restante de los votos te lo doy yo, Estado. ¿Y quién hace la ley? El Estado. ¿Y quién la aplica? El Estado. ¿Y cómo se llama ese Estado? Mario Renzi. ¿Os recuerda esto algo? Sí, a mí me recuerda a Mussolini. A mí me lo recuerda mucho. ¿Esto qué es? Pero evidentemente que no es una dictadura. Amigo, eso no. ¿Qué va? La dictadura, si la dictadura la hemos combatido. Mentira. Tú italiano, tú español habéis combatido la dictadura. Jamás. Nunca. El italiano combatir la dictadura, ¿qué es esto? No. Fueron los americanos, el ejército americano y el ejército inglés los que derrotaron, junto con el ejército soviético, los que derrotaron a las dictaduras fascistas de Europa, pero no a la española. Y como la española no la derrotó nadie, pues ahí sigue coleando. Claro que ya no en forma de dictadura, ahora en otra forma que ya veremos. Seguimos con la reforma de Renzi, porque mi función como intelectual, como pensador, como filósofo político, es descubrir la naturaleza de los actos políticos que contemplo y veo. ¿Qué naturaleza tienen? Porque eso es lo que me va a dar la clave de descubrir su esencia, su manera de llegar y su manera de acabar con ellos. Si no, es imposible. Y eso es lo que yo trato en mis libros y mi pensamiento. Descubrir la naturaleza de los actos políticos contrarios a la libertad política colectiva, que es la única que yo entiendo y sé. ¿En qué consiste la reforma de Mario Renzi? No solo en la que acabo de decir, regalarle. Basta con regalar, que va, no se conforman con eso. No quieren mayoría absoluta, quieren algo más todavía. Más que la mayoría absoluta, ¿qué quieren? Pues lo que quieren es la partitocracia para que sea imposible nunca de derribar, para que sea el régimen eterno de gobierno, esa oligarquía de partidos. Lo que quieren es sustituir el concepto de hegemonía, que no existe desde luego en la partitocracia, que Gramsci sacó dentro de su tiempo, porque era un concepto perteneciente a la cultura dentro de la sociedad civil. Y Gramsci, como definía todos los gobiernos como dictadura más hegemonía, con la dictadura se refería al poder ejecutivo, la administración del Estado. Todo el derecho administrativo es dictadura, porque lo primero que se hace cualquier medida administrativa es aplicarla, o un impuesto fiscal primero es cobrarlo. Luego protestas y el Estado de Derecho ya verá las armas que te da de prueba para que tú puedas vencer a la dictadura del Estado en la forma de derecho administrativo. Eso es dictadura. Lo que pasa es que no es una dictadura permanente, es sujeto a revisión. ¿Por quién? Por los propios jueces que nombran la dictadura. Luego el derecho administrativo no hay garantía ninguna. Recurso contencioso administrativo, cero. Eso no es garantía de nada. Eso es una manera de engañar. Y ahí están los impuestos. Por eso es tan justificada que haya gente que de verdad piense que esos impuestos están siendo mal utilizados. Si piensan otros que no hay que pagar impuestos, pues piensan, ¿para qué? Para que los distribuyan entre el Partido Comunista, que yo lo odio. Si yo soy de extrema derecha, yo soy fascista, ¿por qué tengo mis impuestos que darlos al Partido Comunista? Pues esto es absurdo de la partitocracia, es la que excluyen la aplicabilidad del concepto de hegemonía cultural descubierto por Gramsci a la partitocracia, porque Gramsci, el secreto suyo, y esa es la ignorancia de Pablo Iglesias, que no sabe una palabra, es politólogo de qué, de geopolítica, si no sabe lo que es geopolítica, si es que no sabe, se creerá que es lo geo, una mezcla de policía y políticos, si no sabe lo que es, pues eso que es. Este hombre cree y habla de hegemonía, pero ¿cómo la hegemonía? Si Gramsci dice que la hegemonía se da en el seno de la sociedad civil. Pero tonto, ¿de qué estás hablando si tú eres un partido estatal? Si tú perteneces a la esfera del Estado, ¿qué hegemonía alegas tú? Si la hegemonía no está en el Estado, está en la sociedad civil, en la sociedad gobernada, e implica no hegemonía electoral, implica un concepto mucho más profundo, es la hegemonía cultural, es decir, la escala de valores. Eso es lo que indica la hegemonía. ¿Quién ocupa los primeros lugares en la escala de valores? Si es la verdad, la bondad o la belleza, amigo, eso va por buen camino. Eso no es como dicen ahora, va por buen camino. En Atenas, en los griegos, va por buen camino. Cuando no va a ninguna parte dice van por buen camino. Pues bien, que me vaya a perdonar. Estoy improvisando desde ayer. Es en el hospital que he empezado a reflexionar sobre lo que estoy comentando. Y tengo que estar repitiendo, haciendo, porque tengo que recoger conceptos. Y luego, si no tengo de escribirlos, que estén lo más claro en la radio para que otros lo recojan. Y me tenéis que perdonar que los conceptos aún no están consistentes para que yo los considere definitivos, pero voy a seguir el razonamiento que abandono el concepto de hegemonía, porque como Gramsci
el concepto de hegemonía únicamente conocido del de Gramsci no es aplicable al Estado de partido, puesto que en el Estado de partido no hay sociedad civil. No hay, claro que hay sociedad civil. En Cataluña no. Si la Asamblea Civil de Cataluña apoya el soberanismo, en Cataluña no hay sociedad civil. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay oligarquía. ¿Cómo que no hay oligarquía? En Cataluña no. En Cataluña, ¿qué es lo que hay? Totalitarismo. ¿En qué se diferencia un Estado totalitario de una dictadura? En que el Estado totalitario no se limita a regular por la fuerza de un dictador la vida política, la sociedad política, no, sino la sociedad civil. Si toda la Asamblea de Cataluña representa a la sociedad civil y pide el soberanismo, eso es totalitarismo, ¿verdad? Bueno, pues eso es Cataluña. En el resto de España continúa la oligarquía. Y esa oligarquía, si le quitamos el concepto de hegemonía, ¿quién forma el gobierno? ¿En qué concepto se basa? ¿En unas elecciones estatales? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Hasta ahora sabíamos que la diferencia del Estado de partido, según lo define la jurisprudencia alemana, y en España, aquel hombre que fue presidente del Tribunal Constitucional, Pelayo, ¿no? Creo que era así, que murió. Pues el Estado de partido, sí, es una oligarquía muy cosificada, muy elaborada, que aunque el concepto ya existía desde principios del siglo XX, se aplicó por primera vez en la República de Weimar en el año 19. Y gracias a esa aplicación en 19, esa República de Weimar tendió la alfombra roja para que Hitler subiera al poder de manera irresistible sin disparar un tiro. Pero Mussolini, que fue anterior a Hitler, ya después de la República de Weimar, se inspiró en ella en el año 22-23 para hacer la ley de asociaciones, en virtud de la cual se creó el sistema, igual que en español, de la lista de partidos. Eso quedó arrumbado en la guerra, y en la guerra quien triunfa, que es Estados Unidos por un lado, Inglaterra por otro, es que no quieren ni oír hablar, no saben lo que es una lista de partidos, pero tienen que, en el cuartel general de París, Eisenhower y Marshall, dos generales, tienen que encontrar interlocutores para negociar, repartir los millones de dólares destinados a la reconstrucción de Europa y al Plan Marshall. Como Stalin pidió entrar en el Plan Marshall y no lo consintieron, y ahí están las memorias de Spack, primer secretario general de la OTAN, para demostrar lo que digo, pues se crea no solo la Guerra Fría, se crea la Guerra Fría y con ella que el reparto de la partitocracia es algo exclusivo para Europa. Y lo que fue un expediente provisional americano, favorecer partidos derrotados por Hitler y Mussolini, que no tenían partidarios ninguno porque ahora habían fracasado, les dan el poder de designar a los candidatos en las listas de partido para que tengan el poder, algo que fue provisional, se convierte en definitivo por la Guerra Fría, por la negativa a darle a Stalin la posibilidad de entrar en la reconstrucción del Plan Marshall. ¿Lo habéis entendido? Ese fue el origen de las listas de partidos, del sistema proporcional, algo de una coyuntura provisional y ha quedado en definitiva. Pero le han tomado el gusto, después de tantos años, los gobernantes de la partitocracia le han tomado el gusto, y los italianos, que fueron los que llevaron a la perfección la partitocracia con el pentapartido y con todas aquellas locuras, con 80 gobiernos en 81 años. Es decir, los italianos que han sido la perfección en la partitocracia se han dado cuenta que era el final, que estábamos asistiendo al final, y se han dado cuenta y han reaccionado. Como son más listos que los españoles, pues y han heredado pues el arte de las diplomacias que han aprendido en la historia, aunque tampoco son muy finos, que los que conocí, sí, tengo algunos recuerdos extraordinarios, de por ejemplo Spinelli, de los resistentes italianos contra el Duce, contra Mussolini, sí tengo un recuerdo de amistad y de respeto, pero de estos actuales ninguno. ¿Qué es lo que pretende Renzi? ¿Qué pretende para hacer que la partitocracia continúe para siempre? Y como una dictadura, ya veré. ¿Y qué tipo de poder? Ya he dicho antes que el partido más votado se le regala los diputados que le faltan para que tenga mayoría absoluta. Regalado por el Estado. Son todos partidos estatales y todos están de acuerdo, aprueban en el Parlamento que el más votado reciba un premio, como en Grecia, 50, pues aquí en Italia, pues lo que falte, hasta que tenga la mitad más uno. Un premio. Ya veremos cuál es la naturaleza de ese premio. Pero si ya no es aplicable el concepto de hegemonía, porque en el Estado y no en la sociedad civil, no podemos apoyarnos en la hegemonía descubierta por Gramsci para justificar ese premium tan extraordinario que a una oligarquía pequeña de partidos se le da el privilegio de premio
de suponer que tiene mayoría absoluta, una ficción, y se le da el premio en número de escaños. Si es un premio, entonces ¿qué efectos produciría en Italia? Como va a pasar en España igual. ¿Qué efectos produce? ¿Es que acaso ya es la misma oligarquía? De ninguna manera. ¿Cómo va a ser igual lo que hay ahora en Italia que lo que habrá en el futuro si el partido más votado, por ejemplo, fuera el de Renzi, Partido Demócrata, y el Estado, por virtud de hacerlo él mismo, lo ha preparado, le regalan 100 votos más, para que tenga mayoría más uno? Ya no es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo calificarlo? Hay una palabra. Entre el Estado de partido único, que era el de Hitler, el de Franco, el de Mussolini, no el soviético, que había otros partidos pequeñitos, pero eran peores, eran más totalitarios todavía el soviético. Pero en fin, entre el partido único y la variedad de partidos, que es lo que hay hoy en la partitocracia, son varios, son todos estatales, heredan todos la condición estatal, son todos iguales, son órganos del Estado, de acuerdo. Pero ¿qué hay de nuevo si uno de los órganos del Estado, el Estado mismo, mediante una ley estatal, él mismo se dota de un premio que le da la mayoría absoluta como premio? Y es que su naturaleza sigue siendo la de un partido. Cuidado, ya no es un partido como la de los demás. ¿En qué se diferencia de una dictadura? Hombre, que no es para siempre. ¿Cómo que no es para siempre? Un partido que está en el Estado, con el poder del Estado, y que el Estado le da la mayoría absoluta, ¿quién lo va a derribar? Si tiene mayoría absoluta. Ah, amigo, esto se llama, en la técnica antigua, en la que yo estudié de verdad, se llama partido facción. Y esa es la palabra que voy a resucitar, porque el partido facción no es partido único, porque el partido único se lo define que es único, la falange, para entendernos, la falange es partido único. ¿Pero qué es partido facción? Aquel partido que, siendo igual que los demás, tiene sin embargo el privilegio de convertirse en la facción dominante o predominante en el Estado. La noción de predominio es anterior al dominio, por su propia definición gramatical. Pues bien, esta situación de predominio es la que ha creado Sanchi, una expectativa de predominio. Así van todas las elecciones, sabiendo que el más votado va a tener el dominio, pero la situación previa está ya, es predominio. ¿Y eso qué es? Eso es predictadura, naturalmente. ¿En qué se diferenciará? En que es verdad que, en teoría, el partido que obtenga la mayoría absoluta como premio puede ser derribado en el futuro por otro partido, pero es muy difícil. En realidad es la transformación de las oligarquías en dictaduras con libertad de voto. Porque ahí lo importante es que con Franco, Mussolini y Hitler no había libertad de voto. El voto era obligatorio. Había que votar y había sanciones si no se votaba. En cambio, con Renzi ya no hace falta. Durante el tiempo de vida de Franco, llega a decir que Franco, si hubiera sido más inteligente, no necesitaba para gobernar la libertad. Bastaba que hubiera dado libertad de voto a los partidos. Y Franco hubiera durado. Y claro que duró hasta que murió, en muerte natural. Quizás podía haber nombrado sucesor en vez de a Juan Carlos, pues a sus hijas o a sus nietos, yo qué sé. Pero el hecho es que lo que cambia la naturaleza de la oligarquía y que influye, por tanto, en la concepción filosófica, aquella que Aristóteles y Polibio describen como degeneración de un régimen anterior, la tiranía, cuando degenera, da paso a la oligarquía, y la oligarquía, cuando degenera, da paso a la democracia, porque el tránsito lo conciben siempre como un ciclo que va del poder de uno al de varios, al de muchos, y el de muchos, de generación, a otra vez al de uno. Pues, ¿qué es lo que ha hecho Renzi? Que ha introducido en el concepto histórico de la sucesión de los tipos de dominación política, ha introducido esta último que no existía, y es que la degeneración de la oligarquía no conduce a la democracia. En el paso iría ahora, en España, en Italia o en Grecia. La crisis es tan brutal de los partidos que normalmente tiene que ir a la democracia. ¿Hacia dónde? Hacia el régimen que defendemos nosotros, hacia nuestro modelo de libertad política y de constitución. Pues sin embargo, se han dado cuenta, porque en Italia son un poco más listos, más astutos que en el resto de Europa, se han dado cuenta, ¡pum!, y han puesto un tapón. No. Esto de destruir la oligarquía de ninguna manera. Premio a la mayoría absoluta. Premio a la mayoría simple para convertirla en mayoría absoluta. ¿En virtud de quién? De un acto puramente dictatorial. Esto que se produce en Italia se va a producir en España. Ya lo veréis. Está ya produciéndose. Pero no he visto que Rajoy está repitiendo ya
que el partido más votado, refiriéndose a Andalucía, que lo favorece, y por eso se aprovecha Susana Díaz, porque Rajoy lo dice para que a él lo apoyen en Valencia, en otro sitio, porque espera ser el más votado. Pero es que no veis que ya el premio está en Grecia, que está dentro de la UE, y que ha admitido miembros de la UE tenga una mayoría falsa, ficticia, mediante un premio que consiste en darle el número de escaños para que gobierne como si hubiera mayoría absoluta. Pues ese es el camino que veo. Y tiene tal trascendencia que implicaría nada menos que el cambio de la concepción política del paso de un tipo de régimen de poder a otro. En este caso, el paso, cómo se puede pasar de la oligarquía a la democracia. Y eso nos afecta muchísimo, no solo a mí, y a todos mis seguidores, a todos los miembros integrantes en el movimiento de ciudadanos, porque nosotros pedimos la abstención como un medio primero para retirarle al poder oligárquico, al que esté en el poder, a cualquiera que esté en el poder, retirarles la confianza de la autoridad moral, para dejarlo solamente con la potestad. Pero si esos partidos ahora de Rajoy o del PSOE, figuraros que fuera Zapatero, que de repente, teniendo el voto del 30%, le regalan el Estado el 20% para que tenga mayoría absoluta. Pues Zapatero estaría gobernando hasta que muriera como Franco. Esto es lo que se avecina y lo que se está preparando. Entonces, claro que alerto. ¿Cómo lo voy? Tengo que alertar y despertar. Es decir, esto es que es intolerable. No se puede permanecer pasivos. Y claro que, de momento, nuestra táctica de abstenerse es la única, porque es la única que puede retirar el poder de la autoridad moral y poner el cinismo de las potestas a la evidencia de todo el mundo, que no hay más que poder. Aquí no hay justificación ninguna, porque la autoridad es la justificación del poder. Y aquí no hay más que poder, no hay autoridad. ¿Y qué reclamamos nosotros? Tener autoridad, pero no para nosotros, es para el pueblo tenga que obedecer a la autoridad, no al poder. El poder por sí solo no es nada, es un abuso. Pues para eso que gobiernen los bancos, que gobierne la clase reinante, estaremos más tranquilos. En fin, perdonad, yo os digo porque estoy improvisando, tengo que ir al hospital, todavía no he terminado los análisis. Pues seguiré reflexionando sobre este tema que para mí es crucial, hasta el punto que digo, desde la reforma de De Gaulle, esto que está sucediendo en Italia es lo más importante que ha sucedido en Europa en todo ese tiempo, es decir, desde el año 1956, que fue la reforma de De Gaulle, hasta hoy, pues casi 70 años, es lo más importante, es lo que ha pasado en Italia y está pasando en Italia, que va a pasar en España. No miremos a Inglaterra, no tenemos nada que ver con eso, eso es otro mundo. La doble vuelta que plantean está relacionada también con esto. A ver. Porque supondría la conquista en la segunda vuelta de la mayoría absoluta del Parlamento. Dice que esto además lo complementa Renzi. No, sí que quiere. Lo que ha propuesto. Sí, de eso no hablaba yo, pero voy a desarrollarlo un segundo antes de terminar. Que claro, tienen que hacer dos cosas. No solo la lista más votada, sino que también cambian el sistema electoral de listas cerradas por abiertas. Y dentro de abiertas tienen un concepto tan claro que no sirve para nada, que dicen abiertas sí, pero cerradas para el primero de la lista, ese no se toca. Vuelven a confirmar que lo que buscan es la dictadura, a todos los niveles, unas listas cerradas para el cabeza de la lista y abiertas para los demás, que es inútil, porque en Italia ya se utilizó eso en los años 50 y no lo utilizaron más del 3% porque no sirve para nada. Pero ya lo he explicado eso, Paco, otros días, y por eso no lo he incluido ahora. En cambio, sí merece la pena de hablar que continúe el sistema proporcional con las listas abiertas, es más peligroso, más demagógico que las cerradas, porque da la impresión que el elector puede elegir candidatos, y para que un elector pudiera elegir candidatos tenía previamente que ese elector convocar él, ciudadano corriente, unas primarias en su pueblo, y que en esas primarias dijera a ver quién se presenta, y que una vez conocido, pues vamos a cambiar la lista. Así es ridículo, es una tomadura de pelo, un engaño. Es imposible que se cambien las listas abiertas, que cambien los nombres. Por eso dicen cambiar el orden. Eso sí pueden hacerlo, cambiar el orden. En vez de ser el tercero, el quinto, el sexto, pueden cambiarlo. Pero eso no es representación. No hay representación más que cuando el representado sea el que vota. No el pueblo, ni gente, ni palabras. El que vota. Si el que vota es representado directamente por el votado, por el elegido, hay representación. Si no, no hay representación. Y ese fue el descubrimiento, nada menos que de Marsilio de Padua, en el siglo XIV.
Y desde entonces, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, no hay representación más que cuando el representante representa a un representado y este representado puede quitarle el poder de representación al representante cuando quiera, sin esperar plazos ninguno. Lo mismo que un poder notarial, se nombra representante a un procurador, pues el que da el poder lo puede retirar cuando le dé la gana. Pues en política es exactamente lo mismo. El concepto no ha cambiado nada, desde Marsilio de Padua.